aunque la especificidad no sea del 100%. Además, se debe tener en cuenta que un estado de hipotermia inducida puede influenciar parámetros de una manera incierta, que aún no sabemos en qué medida, pero que se ha visto que en algunos estudios tiene una tasa de falsos positivos de entre el 8 y el 29%. En cuanto a las pruebas de neuroimagen y diagnóstico, el TAC y la resonancia magnética nos ayudan a diagnosticar sobre todo las hemorragias intracraneales, especialmente la hemorragia subaracnoidea como causa de la parada cardiorrespiratoria, pero se ha visto que como pronóstico la utilización del TAC craneal tiene una mayor rentabilidad a los 3 días de realizarlo, porque es cuando vamos a observar con mayor especificidad y con más fácilmente la presencia de edema e hipodensidad que indican mal pronóstico. Sin embargo, la prueba que quizás nos aporte una mayor precisión diagnóstica va a ser la resonancia magnética con el mapeo de coeficiente de difusión aparente. Se ha visto que estudios en bebés tienen una fuerte correlación entre los hallazgos de la resonancia magnética a los 5 días del evento y los resultados a largo plazo. Por otro lado, también podemos utilizar el Doppler TAC craneal, en el que nos va a medir un análisis de flujo en las arterias del polígono de Willis, y este flujo va a reflejar cambios en la perfusión cerebral tras el evento. Van a existir cinco patrones de flujo, como veis aquí, muy baja resistencia, que es el patrón de normalidad, alta resistencia, que se relaciona con una hipertensión intracraneal leve, e incluso podemos observar la ausencia de flujo craneal que se relaciona con la asistolia cerebral. Hoy en día se encuentran en investigación o están en auge el estudio de pruebas de neuroimagen funcional, en concreto la tomografía por emisión de positrones, que es el PET, o la resonancia magnética funcional. Sabemos que la resonancia magnética funcional puede detectar el procesamiento en red de respuestas sensoriales y motoras, y en este estudio, por ejemplo, se comparó el PET de la resonancia magnética funcional en los trastornos de conciencia. Se observó que el PET puede predecir la recuperación a largo plazo de pacientes con síndrome de vigilia sin respuesta mejor que la resonancia magnética. Y bueno, en cuanto al tratamiento que vamos a dar, nos vamos a centrar principalmente en el tratamiento de hipotermia terapéutica, teniendo en cuenta que la causa principal de la encefalopatía hipoxicoisquémica es la parada cardiorrespiratoria, y que la causa más frecuente tras parada cardiorrespiratoria en la que sobrevivan va a ser el daño cerebral postparada. Las principales indicaciones de la hipotermia terapéutica, como veis aquí, son pacientes inconscientes que tras una parada cardiorrespiratoria que se ha recuperado, cuando el ritmo inicial sea la fibrilación ventricular, que es donde más evidencia tiene, deberían enfriarse durante las 12-24 primeras horas a una temperatura de unos 32-34 grados. Otros ritmos iniciales, como pueden ser la sistolia, la fibrilación ventricular sin pulso, podrían beneficiarse también de la hipotermia terapéutica con un menor grado de evidencia. Como veis aquí, este tratamiento se valora en las primeras fases postparada, y la Sociedad Española de Cardiología indica incluso que se debe iniciar a partir de los 20 primeros minutos hasta las 12 horas postparada, e incluyendo también otro tipo de intervenciones como puede ser una coronariografía urgente, y no es hasta las 72 horas desde que se inició o desde que se produjo el evento donde se debe realizar una evaluación del pronóstico neurológico. Como veis aquí, la hipotermia terapéutica nos ayuda tiene una mayor evidencia en pacientes que presentan una lesión cerebral de moderada a grave. Podemos ver aquí cómo cuando se produce una isquemia y se produce una reducción del flujo sanguíneo, se va a producir un estado de acidosis asociado a una disfunción de los canales de sodio y potasio.
que esto va a provocar una liberación de glutamato y una apertura de los canales de calcio dependientes que los dos van a provocar un aumento del calcio intracelular. Este aumento del calcio intracelular va a provocar con ello una activación del óxido nítrico sin tasa, de las lipasas, las proteasas, y todas ellas van a provocar un aumento del óxido nítrico, aumento de radicales libres, van a producir la apoptosis y todo ello un daño celular irreversible. Pues la hipotermia terapéutica lo que nos va a ayudar es a disminuir ese edema cerebral, esa actividad convulsiva, la demanda metabólica y además una disminución de la liberación de glutamato, de entrada de calcio a las células, de la producción de óxido nítrico y de radicales libres. Teniendo como temperatura objetivo los 33 grados, o como he dicho antes, entre los 32 y los 34, se han visto mejores resultados neurológicos en la lesión isquémica hipóxica de moderada a grave. Estos son algunos de los estudios donde se ha comparado la terapia de hipotermia terapéutica frente al estado de normotermia, en donde en los que se ha visto que la causa inicial era una fibrilación ventricular, ha tenido evidencia y se recomienda activamente, y también se recomienda en algunos casos, aunque no con ese nivel de evidencia. Por ejemplo, aquí en la Asociación Española de Pediatría publicó que actualmente, o llegó a la conclusión que actualmente en la enfermedad hipóxico-isquémica perinatal con encefalopatía de moderada a grave está indicada la hipotermia terapéutica de 33 a 34 grados en las primeras 6 horas tras el evento, mantenida durante 72 horas. Esto reduce la prevalencia de muerte o discapacidad. En cuanto a estos dos estudios, que son dos estudios multicéntricos, el estudio ACA, con 275 pacientes con parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria, donde se habían presentado el ritmo de fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, se comparó aquellos dos grupos en los que se utilizó hipotermia terapéutica a 33 grados versus no control de la temperatura, teniendo como resultado un endpoint primario con el resultado neurológico favorable, obteniendo un 55% de resultado neurológico favorable en aquellos en los que se había utilizado la hipotermia frente a un 39% en los que no se habían utilizado. Por otro lado, este estudio multicéntrico que se hizo en Melbourne, se utilizaron 77 pacientes en los que se había producido una parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria cuyo ritmo inicial había sido la fibrilación ventricular, y se comparó la hipotermia de 33 grados durante 12 horas frente a aquellos que se habían aplicado 37 grados. Y el pronóstico neurológico favorable fue a favor de la hipotermia terapéutica de un 49% frente a un 26% en los que se había aplicado los 37 grados. En cuanto al tratamiento de estado epiléptico mioclónico, se está recomendado de primera elección la utilización del ácido valproico y de segunda el levetiracetam. Si estos dos no responden, también se pueden usar clonazepam y propofol, pero no se recomienda o no está demostrado que la inducción de la anestesia general mejore el pronóstico. Por ello no se debe realizar en principio de primera intención. Y además se recomienda evitar medicamentos que puedan artefactar la valoración pronóstica en el tercer día postparada, como por ejemplo la lacosamida, el midazolam y los barbitúricos. Además, también podemos realizar un electroencefalograma para comprobar si este patrón está en remisión, pero no para valorar la situación pronóstica. Y bueno, un poco seguir un algoritmo a la hora de tratar este tipo de pacientes, ya que como siempre los extremos están bastante claros, pero siempre existen dudas en los niveles intermedios. Cuando se produce la parada cardiorrespiratoria o el evento centinela, se recomienda que a las 24 horas se retire la sedación para la valoración. Si están en terapia hipotérmica el primer día,
se va a destinar a esa terapia, el segundo día se va a destinar a la terapia de recalentamiento y el tercer día es cuando vamos a retirar la sedación para la valoración. Si el paciente por la prueba o por el estado en el que se encuentre utilizando el ecodoble, la ausencia de reflejo o el electroencefalograma se encuentra en muerte encefálica, lo que está indicado es la limitación del esfuerzo terapéutico, como podéis ver aquí. Si el paciente, una vez retirada la sedación, su GLACO es mayor de 8, pues lo que se recomienda un poco es ver la evolución clínica del paciente. Pero como he dicho antes, los niveles intermedios, si al retirar la sedación este paciente se encuentra con un GLACO por debajo de 8, está indicada una serie de pasos a seguir, como por ejemplo en el primer día post parada o post RCP está recomendado la valoración de los reflejos del tronco y la presencia del mioclono en ausencia de sedación, aunque esto la mayoría de veces va a ser casi imposible. En el segundo día, si retirar la sedación, si continúa con un GLACO bajo, se recomienda realizar un TAC craneal o el tratamiento del mioclono si este está presente, y si estamos en una terapia de hipotermia, pues lo que se recomienda es la terapia de recalentamiento. Si nos encontramos en el tercer día postparada cardiorrespiratoria, lo que recomendamos ya es, como he dicho antes, realizar un examen físico, también del reflejo pupilar o de los reflejos motores, oculares, valoración del GLACO y de los reflejos del tronco. También se pueden determinar 2 muestras de enolasa o realizar los potenciales evocados. Se ha visto que con 2 muestras de enolasa por encima de 33 o de 88, si se encuentra en una terapia de hipotermia asociado a una presencia de potenciales evocados negativos bilaterales, es un alto predictor de mortalidad y estaría indicado la limitación del esfuerzo terapéutico. Si durante el sexto día o si en la anterior medición estos están presentes y durante el séptimo día se le realiza otra vez un examen físico, unos potenciales evocados y encontramos ausencia de reflejos del tronco o potenciales evocados negativos bilateral, también está recomendado realizar una limitación del esfuerzo terapéutico. Y bueno, para llevar a cabo los principales conceptos a recordar van a ser que la encefalopatía hipopsicoisquémica del adulto continúa siendo una entidad muy grave cuya prevalencia va en aumento y su principal causa va a ser la parada cardiorrespiratoria. Tenemos que tener en cuenta a la hora de una evaluación clínica que existen posibles factores de confusión y en el coma hipóxico-isquémico que se van a incluir en ellos los trastornos metabólicos agudos, como pueden ser la insuficiencia renal, hepática o el shock séptico, la administración de agentes sedantes o relajantes neuromusculares y la terapia de hipotermia inducida. Como he dicho antes, no va a existir una prueba gold estándar que nos indique 100% un pronóstico fiable del resultado neurológico. Sin embargo, existen pruebas complementarias o exploraciones que nos pueden orientar acerca del pronóstico, siendo, por ejemplo, los potenciales evocados la prueba complementaria más específica para ello. Por otro lado, y como he dicho antes, los biomarcadores inicialmente no están recomendados porque no existe una suficiente evidencia como para recomendar todo ello. Sin embargo, parece ser que la enolasa neuronal específica puede tener indicador y puede ser un gran indicador prometedor de mal resultado, aunque tiene un valor predictivo incierto, por lo que se necesitaría más investigación para definir mejor sus valores de corte y su sensibilidad, teniendo en cuenta que aquellos pacientes tratados con hipotermia puede dar una tasa de falsos positivos bastante considerable. Y finalmente, tener en cuenta que existe una amplia evidencia para la utilización o la recomendación de la hipotermia terapéutica en pacientes con lesión cerebral de moderada a grave, con el objetivo de mejorar los resultados neurológicos en pacientes cuya causa inicial ha sido la parada cardiorrespiratoria con ritmo inicial de fibrilación ventricular. Esta es un poco la bibliografía.